Creo que todavía estamos. Falta Salvador, espero que se integre en algún punto, ya tiene todo en fin, el link y confirmó, en fin, viene un poco retrasado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este evento. Espero que les guste y que tengamos una participación muy rica. Para iniciar, le voy a pedir al presidente de la MAI que nos dirija unas breves palabras, pero nada más quiero darles algunas indicaciones, por favor, que mantengamos nuestro audio y nuestro video cerrado, bueno, micrófonos y cámaras cerradas, por favor, para que solamente los que están participando dejemos el espacio para que nos compartan sus opiniones. Les pedimos también que si son tan amables de hacer preguntas, las pueden hacer en el chat y pues nos gustaría mucho conocer qué dudas tienen y obviamente recuperar esas preguntas directamente aquí en el chat. Esto se está grabando, nada más para avisar a quien está participando que esto está siendo grabado y se va a difundir en el canal de YouTube de la AMAI, lo cual nos va a permitir tener mayor difusión de esta grabación en subsecuentes fechas. Entonces, sin más preámbulo, te dejo a ti, Pollux, presidente de la AMAI, que nos des tu mensaje. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy en día se hacen millones de encuestas en nuestro país. Hoy vamos a tener este espacio para conversar sobre el tema de las encuestas, pero me gustaría que mantuviéramos atrás como telón de fondo el hecho de que una encuesta es un vehículo de comunicación entre la sociedad y los tomadores de decisión. Es un elemento democratizador que le permite a las personas responsables de tomar decisiones en los distintos ámbitos de negocios, de la opinión pública, de los procesos electorales, de los programas sociales del gobierno, de las empresas que proveen servicios y productos, la necesidad de conocer directamente de la ciudadanía, de sus grupos de interés, cuál es su punto de vista, su opinión, su sentir, sus recomendaciones, qué les duele, qué necesitan, qué les parecen diferentes cosas. Entonces, una encuesta tiene este sentido social y aun cuando las encuestas en torno al ambiente electoral tienen muchísima visibilidad en la sociedad, en realidad solamente son una parte del gran conjunto de estudios que se realizan anualmente en nuestro país, como repito, para poner en contacto a la ciudadanía con los tomadores de decisión. En ese sentido, tenemos todos una responsabilidad colectiva de salvaguardar este mecanismo de comunicación, de participación de la ciudadanía en el tejido social que tanto necesita una sociedad, más allá del concurso del Estado y de las empresas y los distintos organismos y entidades que existen en nuestra sociedad. Ese tejido social de la participación ciudadana es fundamental en la creación de un país mejor, con mejores oportunidades y más justo para todos. Entonces, en ese sentido, pues los invito a que tengamos, como decía yo, de telón de fondo ese papel tan importante que juegan las encuestas y qué bueno que tenemos este espacio y vamos a seguir promoviendo otros a través de Luis y todo el equipo del Comité de Opinión Pública de la MAI para generar estos espacios para dialogar, conversar sobre qué hacer en torno a el tema de las encuestas. Y pues sin más, muchas gracias a todos. Luis, adelante. Muchas gracias, Pollux. Agradezco tu mensaje y pues creo que si me ayudas, Gaby, en que ya podemos dejar de compartir este telón de fondo y entrar directo al evento. Les quiero compartir que el objetivo que tenemos en este evento es que sea algo muy conversacional, no va a ser rígido, no va a ser de ponencias, no va a ser de que cada quien tiene 5 minutos y le vamos a contar el tiempo. Lo que queremos es que haya más diálogo, queremos acercarnos justo con otros públicos, en este caso de los periodistas, para que podamos nosotros como industria, como AMAI, aprender también cómo nos están viendo.
Entonces, quisiera que rompamos esa formalidad con nuestros invitados, sobre todo los participantes, y que se sientan ellos mismos en confianza de participar, de darnos opinión, de hacer esto un ejercicio mucho más, digamos, de conversación, ¿no? De diálogo. Lo que estamos buscando en AMAI, hicimos un ejercicio de planeación, el cual nos llevó a establecer un propósito hacia el 2030. Y este propósito, lo que tenemos en este momento que perseguir es que la MAI busca impulsar la toma de decisiones, que son decisiones sociales, decisiones de negocio, mediante información que esté fundamentada, que sea veraz, certera y confiable. Eso es lo que buscamos como gremio. Eso es lo que busca la MAI. Y dentro de ese propósito estamos los comités. En este caso, el comité que me toca coordinar, que es el de opinión pública, lo que busca es tener una participación activa en los debates que tienen que ver con la confiabilidad y con la veracidad de la información para ser guías y promotores de esta educación en métodos y encuestas. Eso es lo que nosotros como Comité de Opinión Pública estamos buscando. Y para eso lo que hicimos fue formular una serie de puntos que nos va a establecer como una postura que estamos compartiendo como AMAI para hacer frente a la crítica de las encuestas, ¿no? Es decir, consideramos que la investigación de opinión pública se realiza a través de encuestas y está sustentada ya en metodologías probadas, en metodologías sólidas. Esa parte teórica, digamos, está bien fundamentada. Las encuestas están midiendo puntos en un punto determinado en el tiempo, están basadas en diseños muestrales, no son censos, conllevan ciertas limitaciones también, y evidentemente hay muchos factores que inciden en los resultados que puede dar una encuesta, desde el tipo de muestreo hasta la forma de hacer las entrevistas, el mismo cuestionario. Y sí queremos adoptar una actitud como AMAI que condena el uso de encuestas de malas prácticas, o sea, para encubrir promoción del voto o para los famosos push polls, o sea, una serie de cosas que no queremos como gremio que se utilicen las encuestas. Entonces, con este preámbulo, lo que buscamos en este evento es, estamos preocupados por la discusión que hay allá afuera, lo que hay en torno a las encuestas, sobre todo para esta ocasión, encuestas electorales. Y lo que estamos haciendo es acercarnos a reconocidos periodistas que muy amablemente nos han accedido a participar para ayudarnos a entender lo que está pasando. Entonces, si me permiten, voy a tomar un par de minutos nada más en presentarlos y también en presentar a Tere Rocha como la moderadora de esta sesión para poder ya entrar directo a la discusión. Teresa Rocha es maestra en ciencias con especialidad en planeación turística, es directora general en Target Consulting. Ella es miembro del Consejo Directivo en AMAI desde el 2021 y es miembro de la Asociación Interamericana de Consultores Políticos, ALACOP. Ella tiene más de 20 años de experiencia en investigación de mercados de opinión pública y más de 10 años como colaboradora en la academia a nivel nacional y de Latinoamérica. Tere, bienvenida. Mil gracias, Luis. Un gusto estar con todos. Me emociona mucho este primer webinar y me encantaría presentar a Luis Herrero Corona. Es doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad Anáhuac, México. Tiene una maestría en Administración y es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Él tiene más de 25 años de experiencia en empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública. Actualmente es el director ejecutivo de las Heras de Motecnia y actual coordinador del Comité de Opinión Pública de AMAI. Gracias, Tere. Nuestros invitados, primero presento a Javier Solórzano, es periodista, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado principalmente en medios electrónicos, sin embargo mantiene espacios de opinión en medios escritos. Ha sido conductor titular de espacios de televisión. Actualmente es periodista en el canal del Congreso, columnista en La Razón MX, colaborador de Uno Noticias, Heraldo Radio y Heraldo TV. Javier, bienvenido. Me toca presentar a Salvador García Soto. Salvador es autor de la columna Serpientes y Escaleras, se los recomiendo. Es uno de los periodistas más críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos en México. Salvador pertenece a la nueva generación de columnistas y comentaristas jóvenes que han crecido profesionalmente
hasta ocupar el lugar que le corresponde entre las plumas de mayor influencia del país. Actualmente, Salvador publica en el diario El Universal, así como en otros medios escritos, electrónicos y en redes sociales. Gracias. Y les presento a Francisco Abundis Luna. Él es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut. Es maestro por la Universidad de Oxford en políticas públicas y por la Universidad de Columbia en asuntos internacionales. Es director asociado de parametría y analista de varios medios de comunicación. Se ha desempeñado como consultor del gobierno federal, de gobiernos locales y partidos políticos y organizaciones internacionales. Bienvenido, Paco. Por último, tenemos como ponente también a Rodrigo Galván de las Heras. Rodrigo es mercadólogo, egresado de la Universidad Anáhuac. También tiene una maestría en Marketing Research por la de Georgia Tech University y es maestro en Comunicación Integral por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el director general de las Heras de las Heras de Motecnia. De las Heras es empresa con más de 30 años en el mercado. Está especializada en estudios de opinión pública y diseño de estrategias político-electorales. Los números de sus encuestas son publicados en distintos programas y medios del ámbito noticioso en México. Todos bienvenidos. Gracias, Tere. Pues, si les parece, vamos directo a nuestra conversación. Yo quisiera comenzar con los periodistas. Me parece que solo estás tú, Javier, salvo que me esté equivocando. Entonces, No, ya, creo que ya está Salvador, o ya estaba entrando. sí. No sé si... De acuerdo, gracias. Pues, Pero bueno, ya va a entrar. perfecto. Si no, aquí le pedimos a Javier que nos ayude entonces. Y lo que pretendemos, Javier y Salvador, es pues escucharlos, ¿no? Nosotros de este lado del gremio de los encuestadores hemos tenido muchas reuniones y sabemos más o menos lo que opinamos el uno y el otro, pero nos gusta acercarnos en este momento a ustedes y quisiéramos pues ponerles un poquito más el foco. Rodrigo y Francisco nos van a ayudar a jugar un poco con esta conversación para tener interacción entre los temas con ustedes. Y para comenzar, pues quisiéramos preguntar la parte de la visión de los medios hacia las encuestas. O sea, ustedes como periodistas, ¿cómo están viendo las encuestas electorales? ¿Cómo ven los medios? ¿El saldo es positivo, es negativo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, oigan, muchas gracias primero por un necesario ejercicio por el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Como ustedes saben, yo he tenido la oportunidad de platicar particularmente con alguien que me parece tiene una visión muy analítica y muy precisa que me ha ayudado a entender en diferentes momentos en el canal 11, que es Paco, que hemos platicado mucho del tema y me parece que Paco además me ha contado como entrañas que me han permitido a mí conocer un poquito más las cosas. Si no les importa, déjenme contarles, yo estudié una parte de mi carrera en algo que a lo mejor a algunos les sorprende un poco, que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana, que es lo que es hoy periodismo, comunicación y todos sus asegúnes. Pero fíjense que teníamos materias que tenían que ver con el tema de las encuestas, con marketing, con muchos asuntos que después se potenciaron de manera muy importante. Mi primer contacto con una encuesta, que yo creo que es algo que les puede decir cómo lo veía uno, es desde que una vez alguien tocó a la puerta de mi casa y me dijo qué producto se prefería, ahí entró otra vez esta crisis de competitividad entre la Coca y la Pepsi-Cola. Entonces nos preguntaron y yo dije, no, pues Coca-Cola, y como que sentí que iba a ser tomado a mi opinión en cuenta. Pues obviamente no fue tomado en cuenta, pero yo dije, bueno, pues me preguntaron y ahí estoy. Pero fíjense que hay un segundo momento que me parece muy importante. En 1973 acababa de darse el golpe de Estado en Chile. Y entonces una empresa que hacía este ejercicio de encuestas para la presidencia de la República hizo una encuesta que tenía que ver con lo que había pasado en Chile y de alguna otra manera se metían preguntas que tenían que ver con México y con cosas que en ese momento eran particularmente difíciles en el gobierno de Echeverría. No se va a olvidar que una pregunta era, ¿usted cree que lo que pasó en Chile puede pasar en México? Otra, ¿qué piensa usted del suicidio de Salvador Allende? Yo me enteré del suicidio de Salvador Allende, no sé ustedes, yo como 5 o 6 años después.
fue un mito muy bien guardado, ¿no? Entonces, eso colocaba a las encuestas de opinión en encuestas de algo que fue un gran asunto en la Universidad Iberoamericana. Les debo de confesar que eso incluso me llevó a salirme de la Ibero, ya faltando poco para terminar la carrera, porque era materia de encuestas, pero más bien era tema de opinión pública, que en términos, espero que me entiendan, más o menos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de materias, etcétera, son dimensiones totalmente diferentes. Se hizo esa encuesta y se armó un relajo realmente de tintes muy importantes, alcanzó a los medios. Entonces se hablaba de las encuestas escondidas, de que cómo la presidencia quería saber qué pensaba la gente en el fondo y entonces utilizaba las encuestas. Y luego me tocó otra todavía, cuando se hizo toda una encuesta de opinión en Honduras, que también pasé por ahí cerca, cuando se trataba de preguntarle a la gente toda una serie de cosas, en aquel tiempo de la sociología de masa, en donde le preguntaban a la gente, oiga, ¿usted qué piensa de si quiere tener hijos o no tener hijos, etcétera? Y de repente se llegó a la conclusión de que mucha gente no debería de tener hijos y se tomaron medidas desde los Estados Unidos. A ver, ¿por qué les cuento eso? Porque pues ustedes lo saben mejor que nadie. Hay una evolución de las encuestas muy fuerte, pero hay un uso político de las encuestas. O sea, un uso político en el cual caemos todos. Si a mí me conviene, yo le entro. Si a mí no me conviene, yo no le entro. Hay algo que es importante. Así como hay medios que ustedes pueden criticar, productos que se pueden fustigar, pues ustedes saben muy bien que también hay una serie de encuestas que son de ocasión. Les planteo algo que saben, cada vez que empieza un proceso electoral, vean ustedes cómo aparecen revistas y uno dice, ¿y estas revistas de dónde fregados salieron, no? Pero tienen que ver con ese momentum en donde si no se alcanza a fortalecer el profesionalismo del periodismo, de quienes se dedican a las encuestas, de quienes se dedican a todos estos temas, pues fácilmente se puede correr por uno de los lados alguien y ese alguien se puede convertir en referente para la opinión pública sin tener el sustento para hacerlo. Yo creo que ustedes han hecho un gran trabajo. Primero, yo colocaría como un elemento muy importante, y se lo he dicho muchas veces a Paco, a mí me parece que han logrado colocar en el imaginario colectivo la importancia de la encuesta, de que hay una encuesta y que a mí como ciudadano me digan cómo van las cosas. Hay evoluciones importantísimas en el proceso. Recuerdo mucho la elección cuando ganó Violeta Chamorro en Nicaragua, como todo indicaba que iban a ganar los sandinistas y de repente se coló por quién sabe por dónde Violeta Chamorro y acabó ganando las elecciones ante la sorpresa del mundo, no solamente la sorpresa de los nicaragüenses. Entonces, que haya cosas que no son fáciles de medir, a mí cada vez soy más consciente de eso, pero yo creo que a la opinión pública cada vez le cuesta más trabajo entenderlo. A ver, si nos ponemos a hablar de lo que está pasando ahorita, todas las encuestas colocan una ventaja significativa de la señora Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que pasa con los medios ante eso? Hay dos narrativas para enfrentarlo. Uno, como aquel viejo programa, ¿no? Ya ganó. La otra es si en este proceso puede pasar algo que cambie el perfil de los actores centrales del proceso electoral. Pero las encuestas hoy, ustedes también lo deben de saber, son usadas por los medios. Yo el otro día vi una encuesta en el lugar donde yo trabajo que le llevaba casi 40% Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez. Y luego vi otra de una empresa igual de seria que nomás le llevaba 20. Entonces, aquí hay cosas en donde cada vez es más importante la letra chiquita. Cada vez es más importante el margen de error, a quién entrevistaron, si es en casa, si no es en casa. Pero eso, ustedes lo deben de saber muy bien, es muy difícil hacérselo saber a la opinión pública, porque la opinión pública ve 20, 40, 60 y ahí estoy, vámonos a otra cosa. Fíjense qué difícil es para la opinión pública, para nosotros en las pláticas que hemos tenido, Dios, cada vez que hablo con Paco le digo lo mismo, oh, chingado, pero dime cómo me explicas que el presidente tenga 60% de popularidad y ve lo que piensan en seguridad, ve lo que piensan en corrupción, ve lo que piensan en salud y en educación. Hay cosas que también hay algo de lo cual pienso, si las encuestas son serias, profesionales, y lo digo con sinceridad de lo mucho que hacen ustedes, deben de considerar algo, ¿no? Hay una lectura que no es tan fácil de hacer, ni por ustedes, y menos por la opinión pública. Pero yo sí creo que algo que tienen que buscar la manera es de interpretar, o sea, están los números, pero interpretar, confrontar, comparar, para saber exactamente en qué se encuentra uno metido.
Miren, a mí cada vez me cuesta más trabajo entender lo que ha pasado en los últimos años en México en términos de las encuestas. Pero a veces, cuando veo al presidente, que lo he podido ver en actos públicos, etcétera, lo entiendo perfectamente. Pero también cuando veo, a ver, vamos a ser como Dinamarca en marzo, no lo vamos a hacer. ¿Y cómo es posible que haya en el imaginario colectivo la idea de que sí va a ser y de que tenemos todos los elementos para hacerlo? ¿Por qué? Porque lo dice el presidente. Y eso, perdónenme, por más que ustedes lo midan, tiene una alta dosis de incomprensible. No es tan fácil de entender. Yo cerraría esta participación diciendo, yo creo que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Si ustedes hacen las encuestas como las vienen haciendo, pues espérame, aunque se enojen los políticos o nos enojemos los medios por las contradicciones son las de la sociedad, no las de las encuestas. Pero en la medida en que las encuestas sean profesionales, en la medida en que sepan darle una lectura para la sociedad y en la medida en que ustedes puedan claramente determinar quiénes andan usufructuando la profesión y quiénes lo están haciendo con seriedad, adquiere otra dimensión en la sociedad la mirada de ellas. Pero no creo que nuestra problemática sea muy diferente a la de otros países. Veo lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y me queda muy claro. Estuve muy cerca de las encuestas en Brasil con motivo de las elecciones, primero de Lula, luego con Dilma, luego con Bolsonaro, y uno dice, carajo, no, digo, las encuestas pueden medir, pero las contradicciones son muchas veces de la sociedad. Y eso yo creo que, pues así es como funcionan las sociedades. Y cerraría ahora sí diciendo, es un momento, como un seminario como pues para aclarar paradas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ciertos momentos y sobre todo porque no nos hagamos? Unos están jugando a que ya ganaron y otros están jugando a que no es cierto, no han ganado y nos quieren hacer esa narrativa. Pues eso es algo que las encuestas pueden medir, pero no es culpa de las encuestas muchas veces, y no es que los defiendan, ¿no? Pero sí hay algunos que se pasan. Algunos sí se pasan, ¿no? Cuando de repente subes una encuesta en un estado de la República Mexicana y la ponen 8 columnas en un periódico, pues eso forma parte yo diría, de momentos alternos que tiene la corrupción. La corrupción no solo es dinero, la corrupción es mentir, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Si me permiten, Paco y Rodrigo, quisiera dar la palabra a Salvador, que creo que ya está por aquí, también para escuchar su punto de vista sobre este tema que estamos tocando respecto a cómo están viendo los medios a las encuestas electorales, lo que nos pudieras compartir al respecto, si esto es un resultado que estamos viendo positivo, negativo, o de qué forma pudieras compartirnos tu opinión, incluso con lo que acaba de comentarnos Javier. Salvador, bienvenido. Tu micrófono, Salvador. Perdón, ahora sí. Muchas gracias a todos de entrada. Perdón por el retraso en conectarme, me confundí un poco con la hora, pero pues escuchaba atentamente a Javier, pues, y igual que Javier he tenido contacto con Paco y con otros encuestadores que yo respeto y que considero serios y que nos ayudan un poco a entender, porque efectivamente nuestra formación no es especializada como la de ustedes, pero también hemos tenido que aprender como medios a trabajar con encuestas, a interpretarlas y a también saber cómo deben usarse. Yo coincido totalmente con Javier en cuanto a que en México hemos vivido distintas etapas en el manejo de las encuestas, empezando por la parte comercial y luego cuando llegan a la parte política. Él mencionaba ejemplos anteriores. Yo ubico desde mi ejercicio periodístico el año de 1994 como una elección en la que empiezan a tener fuerza e impacto las encuestas, empiezan a medir aquel famoso debate presidencial en donde Diego Fernández de Ceballos sorprende y las encuestas al día siguiente dicen Diego arrasó en el debate y a partir de eso se convierte en un candidato que podría ganar la presidencia. Creo que a partir de ahí se empieza a dar este uso ya en materia más política en las encuestas y creo que hemos pasado por distintas etapas. En el año 2000 fue un instrumento clave para la primera alternancia política en México para validar incluso un triunfo de Vicente Fox cuando todavía el antiguo sistema se resistía un poco a reconocerlo. Pues las encuestas fueron contundentes, ¿no? Ese mismo día, recuerdo yo, a las 2:30 de la tarde, ya se filtraban datos de las encuestas de salida que anunciaban el triunfo ya contundente de Vicente Fox por más de 8 puntos. A partir de ahí yo creo que han venido distintas etapas. Creo que las encuestas, le pasó un poco a las encuestas y a los encuestadores lo que nos pasó a los medios cuando viene la alternancia política en México. Hay una especie de borrachera de las encuestas, así como se hablaba de la borrachera democrática y los medios se sueltan a la crítica
al presidente y a otras figuras que antes estaban vetadas para muchos periodistas para cuestionarlas. Y pasa un poco también con las encuestas. Hay este uso tan politizado ya de las encuestas que empieza a darse en las elecciones posteriores, el fenómeno de López Obrador en 2006, que lo miden muy bien las encuestas que ya lo daban prácticamente como ganador, ¿no? Y termina pues definiéndose aquella elección tan problemática. Creo que en el camino surgieron, como bien lo dice Javier, un fenómeno mundial, no solo exclusivo de México, pero el caso que nos interesa ahora es México, y creo yo que sí se da este fenómeno en el que pues hay muchos oportunistas, ¿no? Gente que no necesariamente tiene la preparación, pero que ve que las encuestas se vuelven un buen negocio, ¿no? En materia política sobre todo, y que empiezan a fundar sus casas encuestadoras sin mucha acreditación, sin tener una base científica o metodológica, y esto empieza a contaminar mucho la percepción que tenemos en los medios y también los mexicanos, los ciudadanos de las encuestas, ¿no? Porque primero uno creía a pie de juntillas en lo que decían las encuestas, uno decía, bueno, pues si es un ejercicio serio, si tiene una base metodológica y un diseño estadístico, pues entonces son datos válidos, hay que tenerlos en cuenta. Pero pasamos a tener encuestas que no eran serias, estas encuestas telefónicas hechas incluso ya por máquinas o por los famosos call centers, que empiezan un poco a contaminar toda esta percepción que se tiene sobre el trabajo de las encuestas. Creo que en el camino surge una asociación como la AMAI, que impulsa precisamente la idea de profesionalizar esta actividad en México, de acreditar a quienes son encuestadores serios y separarlos del resto de gente que ve en este tema un negocio monetario. Y creo que ahora estamos en esa parte en donde ya más o menos la gente distingue quiénes son las casas encuestadoras serias en este país. Creo que la legislación que se hace en el INE para acreditar a las casas encuestadoras que van a participar en el proceso es algo fundamental porque nos da un referente de seriedad en el trabajo de los encuestadores, pero también creo que están pasando cosas extrañas, como dice Javier, que se vuelven un poco incomprensibles incluso para nosotros como periodistas, ¿no? Hoy este fenómeno que yo veo es donde las encuestas ya serias también, varias de ellas mezcladas con las otras que deambulan y que son utilizadas por los políticos. Efectivamente, decía Javier, ya no solo son los partidos políticos que empezaron pervirtiendo esta figura y utilizándola con fines propagandísticos. Ellos empezaron con esta práctica. Recuerdo haber tenido conversaciones con las que decía, bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero ellos efectivamente le dan este uso político. Pero los medios también caemos un poco en ese juego, ¿no? Hoy yo coincido con Javier, hay periódicos que han hecho de las encuestas también un negocio, porque las utilizan para apoyar a candidatas, para apoyar proyectos o candidatos, ¿no? Y para apostar a partir de ahí a temas que ni siquiera tienen que ver a veces con el asunto periodístico, sino a otro tipo de negocios que se hacen en lo que bien describe Javier como temas de una corrupción, digamos, un poco simulada, ¿no? Que al final se establecen relaciones. Y creo que estamos en esa parte donde las encuestas por ejemplo, Morena, esta decisión de utilizar las encuestas como un mecanismo de elección, no sé qué tan positiva haya sido o esté siendo para la democracia mexicana, porque al final eligen candidatos pues que no necesariamente están preparados o que son los más populares, pero es gente que no tiene una capacidad para desempeñar un puesto público. Pero además también, pues yo creo que Morena es un partido que ha pervertido también el uso de las encuestas en el sentido de que pues nos venden encuestas que a veces nadie sabía quién las hacía, ¿no? O ficticias, ¿no? Ganó fulanita la encuesta. En muchos casos, no hablo de casos donde no han participado algunas encuestadoras de la MAI, el caso reciente de la elección presidencial, pero hay otras que nunca supimos quién las levantó, dónde fue la muestra, quién las hizo, y simplemente decían, la encuesta de Morena dice que ganó fulano de tal. Y creo que ahí hay un problema serio, porque entonces la encuesta se usa también ya no solo como un método de propaganda, sino también como un método para validar decisiones verticales o autoritarias en un partido, ¿no? Marcadamente Morena ha incurrido en esta práctica, ya lo están haciendo incluso otros, ¿no? Ya el Frente Amplio en esta ocasión también definió a su candidata por una encuesta, ¿no? Fue la más popular. No sé qué tan bueno o malo sea para la democracia. Al final, no sé si nos esté dando elementos para tener mejores candidatos y mejores gobernantes, por ende. Yo creo que ahí hay un tema delicado que valdría la pena analizar. Por ejemplo, la encuesta con la que se elige a Claudia Sheinbaum como candidata
también deja dudas. Yo escuché a Paco y escuché a otros de los que participaron diciendo fue un ejercicio serio, se levantó la muestra, pero también supe después cómo se diseñó la muestra y creo que algunos de los encuestadores que participaron se prestaron a este ejercicio. Algún encuestador me decía, nosotros simplemente pusimos el nombre, ellos fueron y levantaron su muestra donde ellos decidieron, o fueron los encuestadores a levantarla donde les dijeron, y había evidentemente en la muestra un sesgo. Fueron a preguntar a las zonas donde más llegan los programas sociales de este gobierno. Y era evidente que la gente ahí iba a contestar que la candidata tenía que ser Claudia, porque era claramente la candidata del presidente. Pero lo menciono como un ejemplo de lo que está pasando detrás de bambalinas, pues, y ustedes lo saben bien. O sea, hay ejercicios que se están validando que yo no dudo de las encuestas hoy que decía Javier. Me sorprende también estos porcentajes de 50%, ¿no? Me sorprende escuchar a algunos encuestadores que yo considero serios decir que esto ya está prácticamente definido, ¿no? Que no hay manera de que cambie, que el voto que dicen switcher o voto que se mueve de un partido a otro no necesariamente va a impactar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Me preocupa un poco eso, porque creo que hoy, en particular en este proceso, las encuestas se están convirtiendo en una especie de mecanismo de validación de una práctica que los mexicanos conocemos bien. Lo que decía Javier, durante 75 años a los mexicanos nos desmotivaron a participar políticamente en la era priista porque nos decían, va a ganar el PRI. Y entonces mucha gente decía, yo ya no voto, ¿para qué voto si va a ganar el PRI? Y hoy me siento un poco en ese retroceso y las encuestas creo que están contribuyendo a esa percepción. No sé si lo hacen con intención o no, pero están contribuyendo a que pensemos que esto ya está definido y a que mucha gente diga, pues ya ganó Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el sentido de ir a votar? Y creo que eso es delicado, es un poco preocupante. Yo hoy estoy percibiendo eso en las encuestas. Me cuesta igual el mismo trabajo que Javier entender este fenómeno de López Obrador. He llegado a interpretarlo y analizarlo como un fenómeno político, un poco incomprensible, ¿no? Porque coincido con Javier, sé que tiene una base social muy fuerte, sé que los programas sociales inciden en lo que pide la gente. Evidentemente, si la gente está recibiendo cantidades de 10, 12 mil pesos mensuales o hasta 20 mil una familia del gobierno, pues van a validar todo lo que diga el presidente, aun cuando el presidente cometa errores garrafales, haya hecho cosas terribles que a lo mejor ningún otro presidente de la época reciente hizo, ¿no? Mentir abiertamente, como decía Javier, sobre sus obras, mentir abiertamente sobre lo que está pasando en el país en temas de violencia, ¿no? Desdeñar asuntos como esto que acaba de pasar en Tezcatitlán. Ayer, el día que oí yo al presidente hablar de esa masacre, me pareció que era totalmente insensible. Decía, pues sí, se agarraron ahí los pobladores con los narcotraficantes, estamos investigando y mañana les damos un informe, ¿no? Habían pasado 4 días y el presidente no supo decir qué era lo que estaba pasando cuando todo el país lo habíamos visto en tiempo real en un video que retrataba este fenómeno que está surgiendo de gente que está harta de la violencia y el sometimiento del narcotráfico. Y entender que a pesar de eso el presidente sigue subiendo su popularidad, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es algo que todavía tendremos que aprender a procesar. Y yo en general les diría que yo veo un avance muy importante en las encuestas en México, veo esta profesionalización de la que hablaba Javier. Creo que como AMAI tienen que pugnar por esta ética en la que, o sea, profesionalmente yo no desconfío de ninguno de los que están asociados a su asociación. Para uno como periodista es una referencia decir si está en la AMAI es una encuestadora seria, ¿no? Y se le puede dar credibilidad. Y los que no están, pues sabemos quiénes son y sabemos también cómo hacen sus encuestas. Pero creo que es una sugerencia a nivel de mi perspectiva y desde mi trabajo. Habrá que cuidar también que los profesionales de las encuestas no terminen siendo utilizados por el poder, pues no se vuelvan un instrumento de propaganda del poder, que creo que es un poco lo que está pasando ahora, particularmente en esta elección. Ese sería mi punto de vista. Muchísimas gracias, Salvador. Pues me gustaría, Paco, Rodrigo, si ustedes nos hacen favor de la respuesta del gremio. Y lo único, sí, Rodrigo, si quieres tú primero, lo único es recordarles si podemos que nuestros tiempos sean menores a los de nuestros invitados para que ellos les demos más exposición. Obviamente son los que nos interesa también escuchar. Adelante. Correcto. Encantado de que me inviten a estos foros. ¿Cómo están? Salvador, Javier, todos, qué gusto verlos. Y miren, ¿saben? Voy a ser muy breve, 3 puntos en esto. Creo que el principal problema es que a cualquier cosa le llamamos encuesta. Ese es el primer problema en este país. No todo es encuesta. No todo tiene un tema de probabilidad y metodología.
No todo tiene, digamos, el mismo sentido. No todo, a ver si me explico. Si hay gente que dice, yo hice una encuesta en Twitter y la pongo y la encuesta, ¿no? Si yo, entonces no todo es encuesta, para empezar, no todo es encuesta. Segundo, no todas las encuestas tienen el mismo grado de, para no meternos en términos muy técnicos, no todas tienen el mismo método adecuado para lo que estamos midiendo en estos momentos, que es el tema de los escenarios electorales. No todos tienen la misma probabilidad de ser cercanos a lo que ocurre. Y tercero, como en cualquier profesión, como en los periodistas, como en los carpintería, en la albañilería, en las matemáticas, en los encuestadores, hay buenos y hay malos. Y hay honestos y hay deshonestos. Entonces, yo quisiera empezar diciéndoles que estas casas encuestadoras que llevamos toda una vida haciendo este negocio, les quiero dar un dato. Solamente hay una efectividad arriba del 90% entre las encuestas hechas en vivienda y lo que ocurre en las elecciones. Estoy hablando de México. ¿Dónde hubo, porque también ese fue un boom, donde hubo varias, digamos, errores en los resultados? Por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León, cuando el Bronco, ¿no? Que se hizo todo un rollo, porque los nuestros, los que tenemos métodos, los que tenemos modelos, se llaman modelos estadísticos, usan la historia, usan la coyuntura, nuestros modelos se hacen y deshacen con base en lo que ya ha ocurrido, y era la primera vez que había elecciones con un independiente y los modelos demoscópicos tronaron. A partir de eso, yo no conozco una casa encuestadora en vivienda seria que haya fallado el ganador de una elección. Eso para empezar. La discusión hoy es si son 50, si son 20, si son 30 puntos. A ver, son 20 o 15 o 10 millones de personas las que están ahí. Lo que están diciendo las encuestas es, hay un ganador en estos momentos, si hoy fueran las elecciones, por un margen amplio. Por cierto, si yo quito las telefónicas, si yo quito las digitales, todas las casas encuestadoras en vivienda serias que pertenecen a SEDE o a MAI dan más de 28 puntos de diferencia. Todas. Es decir, ya cuando empezamos a quitar todo el ruido, todo ¿no? De encuestas, nos damos cuenta que las casas encuestadoras concuerdan en sus resultados. Segundo, me encantó lo que dijo Javier, porque las contradicciones son de la sociedad. A ver, nosotros no tenemos la culpa de este asunto que ocurre en la sociedad. Nosotros medimos lo que sale, ¿no? Tenemos nuestros modelos, cada quien se pone a disposición, pero lo que estamos haciendo nosotros es reflejando lo que está ocurriendo allá afuera. O sea, no es otra cosa. Que sí tiene mucha razón, Salvador, es que a mí me contrata un candidato, me contrata una campaña, lo que pasó en el Edomex. Yo lo digo con todas las letras, a Covarrubias, a Mendoza Blanco, a Parametría, a Encol, agarraron los dueños de la información, ¿ok? Y agarraron el dato que querían, en el tiempo que querían, para publicar una encuesta hecha en enero y publicarla, ¿no? Decir, Parametría dice que hay 23 puntos. Déjenme decirles que Parametría, Covarrubias, Mendoza Blanco y Encol tuvieron menos del error estadístico en sus encuestas privadas en el Estado de México. Fue brutal lo que hicimos los encuestadores en el Estado de México. Brutal. Pero lo que publican los dueños de la información, chava, pues nos rompen el hocico porque Parametría no sabe medir porque dijo 20 puntos. Bueno, fue la encuesta de enero que la estratega quiso publicar en mayo. ¿Qué hacemos ahí? Y decía enero, o sea, con toda la ley decía enero. Ahí es donde nosotros queremos la ayuda. Pero concluyo diciendo
estos foros son súper importantes, pero déjenme decirle una cosa, un pero que le pongo a estos foros, si me permites, Luis, aunque luego me regañe. En este foro hay buenos encuestadores, con buenos periodistas que entienden del tema, con el público, por lo menos los que yo conozco, que son más de uno, gente que conoce, estudiosa, que se mete a un webinar de encuestas, y entonces todos vamos a salir aquí súper hermanos, súper de acuerdo, las contradicciones, nos abrazamos, todos somos a toda madre, que vivan las encuestas. No, yo quiero que llamen a estos foros a Massive Caller y que nos explique esas cosas que hace que de repente cambia de ganador así todos los días. Yo quiero que llamen al financiero y que nos digan el financiero cómo con sus encuestas telefónicas puede ir toda la campaña en un sentido. Ahí Paco es experto en eso, lo tiene hasta gráfico, y faltando 3 días para la elección, hacen así, ¡pum! Y se separan. Y luego tienen el descaro de salir a decir, nuestro error estadístico, no. Yo quiero que llamen a demotáctica, que llamen a demoscopía, que llamen a estos cuates, pero también quiero que llamen a los periodistas que no entienden de esto y salen a decir en sus medios que nuestras encuestas son inverosímiles, que fallamos en periodistas que han salido. Te trabó, Rodrigo, creo, ¿no? Otro. Es que era muy elaborado el argumento. Ahí estoy. Perdónenme. Y termino pues diciendo, y me encantaría que esto terminara con un representante aquí del INE y que me diga ese representante del INE cómo le va a hacer para también a las encuestas digitales que mandan por WhatsApp y que la gente, el elector, que por supuesto, Chava, se afecta con lo que dicen las encuestas, le expliquen que Massive Caller lo contrata el PAN. ¿No? ¿Sí me explico? Porque a los otros, los que por ahí ven la pregunta, a los que hacemos en vivienda y Creo publicamos que esto en es un medios. sabotaje de Massive Caller, ¿no? No sé qué piensan Claro, ustedes. sí es de Massive Caller, me trae medio. Bueno, no, porque no miden a los digitales, no miden a las telefónicas. Nosotros, los de vivienda, sí tenemos que entregarle todo al INE. Pero si tú publicas en WhatsApp, no tienes que entregarle al INE. Por lo tanto, este foro, me encanta que todos somos conocedores y buena onda. Me encantaría que trajéramos aquí y que nos expliquen los que están echando a perder la industria de las encuestas en México. Gracias, Paco. Gracias. Primero, Javier Salvador, muchísimas gracias por aceptar la invitación y como verán, requerimos mucho de sus consejos. ¿No? Porque sí, para empezar, porque hay una especie de escenario bipolar, no solamente en el que ustedes ven allá afuera y con resultados que parecen contradictorios, sino incluso dentro del gremio. Es decir, dentro del gremio hay quien cree que estamos en nuestro mejor momento porque estamos resolviendo las elecciones internas de la selección de candidatos. Entonces, yo creo que nunca una medición preelectoral o electoral había jugado un papel de ser una primaria, ¿no? O sea, eso sí creo que es algo histórico, inaudito, único, y a la vez traemos la mayor, digamos, publicidad presentada como investigación que nunca habíamos visto. Es decir, información falsa siempre ha habido, ¿no? Y ha habido unos nombres emblemáticos que han pasado en procesos de los que tú hablas, Salvador, en el 2000 o antes, ¿no? Había una con un nombre francés, me acuerdo que era una maravilla, que se llamaba Étude Politique, ¿no? Y entonces publicaban cualquier cosa, se acababa el periodo electoral y se iban, ¿no? Y eso sigue pasando, ¿no? De hecho, en algunos países de América Latina. Pero por otros foros en los que hemos estado, digamos, regionales, creo que en México sí tenemos un problemón. Es decir, porque esto no está pasando ni en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina, es decir, comparado con la región, esta publicidad que se está filtrando como investigación
Y ahí tal vez diferiría algo con Rodrigo, lo que tiene que hacer el INE. Es que el INE no puede hacer más de lo que dice la ley. El problema es que esta información encontró un nicho, que son redes sociales, donde según la ley, si tú lo sacas en redes sociales, eso no lo publicaste o no está publicado por un medio serio, ¿no? O un medio, digamos, convencional, de prensa escrita o electrónica. Entonces, primera salida que tiene ese tipo de mediciones es, pues yo no soy responsable porque es responsable el que te reenvió la información, que eso lo tenemos medido. Cerca de 40-45% de la gente que recibe información la reenvía sin verla. Entonces, si a mí me mandan algo de la elección que sea, cuando yo la reenvío, en algún sentido estoy diciendo que estoy informado. Y quien la recibe cree que como me la está mandando Paco, pues ya la validó, seguramente Paco ya la vio, ¿no? Y eso pasa, digamos, de manera de interacción social, ¿no? Que es un fenómeno que nos rebasa, ¿no? Entonces sí, creo que en este mundo bipolar en el que estamos como gremio, incluso no se cuida mucho el lenguaje de cómo nos expresamos. Como dijo Rodrigo, la idea de que falle una encuesta como tarea mínima es que no des el ganador correcto. Ahí yo creo que el término podría aplicar y depende porque en términos estadísticos podría no haber necesariamente haber fallado, ¿no? Pero supongamos que la tarea mínima de lo que hacemos es en una preelectoral dar a un ganador correcto. Si escuchan lo que se está diciendo de Argentina, que se me hace un buen ejemplo, es que fallaron las encuestas. No, el 80% de las mediciones tenía a Milei arriba. No fueron precisas. Nadie le dio los 10 puntos con los que ganó, ¿no? Y ese podría aplicar a una cantidad de elecciones donde no ser precisos no significa fallar. Sobreestimar o subestimar no significa fallar. Ese lenguaje o dentro del gremio incluso, o lo veo mucho en prensa, quien habla de la crisis, ¿no? De la crisis que tiene el gremio. Y cito, por ejemplo, dos columnas de por lo menos un colega que, igual que ustedes, es muy responsable, me parece, en la forma en que reporta datos e intenta entendernos, pero mi amigo Carlos Puig hace poco publicó una columna donde se decía engañado, ¿no? Se decía, ¿cómo es posible que estos datos varíen de aquí hasta acá? Y literalmente ponía peras con manzanas. Entonces, ya en una conversación con él en su programa que tiene de Bote Pronto, le dije, oye, Carlos, muchos pueden decir esto, pero tú no. O sea, tú no te puedes dar por engañado y me digas que este dato es igual que este, ¿no? En cierto parámetro. Y en el otro está lo que tú dices, Javier. Incluso dentro de datos que se podrían considerar serios o gente que tiene que defender una reputación, hay unas diferencias brutales. Uno, ¿no? El ejemplo que tú pusiste, que aquí pues, ya lo damos como hecho y parece que no pasa nada, pero es gravísimo. La aprobación presidencial. La aprobación presidencial no puede estar en 50 o en 70 y no es lo mismo, ¿no? Es decir, quien lo ve de fuera, diplomáticos, analistas de riesgo, no, espérame, 20 puntos de diferencia es una locura. Y luego ya podemos entrar a las explicaciones, Salvador, que no, a lo mejor sirve. Parece que la gente está distinguiendo entre la aprobación del presidente y la aprobación de su gobierno. Y al presidente parece que lo están juzgando más por sus intenciones que por lo que realmente logra, ¿no? Entonces puedes tener una diferencia no menor, o sea, son diferencias casi de 40 puntos entre la aprobación del presidente y su peor política pública, que es seguridad o lucha contra el narco, ¿no? Esos están en 30 y él puede estar en 70. Fenómeno de opinión que entonces ya se tiene que explicar. Pero el dato de la aprobación, ciertamente, como dice Javier, no puede ser, no, o sea, no puede tener una instancia de 20 puntos, genera mucho ruido, ¿no? Entonces, yo les diría que primero, digamos, hay una prensa, ¿no? Que como ustedes, que es responsable, que distingue, que separa, que analiza,
que además es otra discusión que tienen, digamos, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, el que no se fije necesariamente lo más importante de una elección en la carrera de caballos, sino en el análisis de ese elector o de ese electorado, ¿no? Un ejemplo es la prensa británica, ¿no? No, digamos, si se cree que el Parlamento va a quedar igual entre laboristas y conservadores, pero terminan ganando los conservadores, no se cuestiona necesariamente al gremio, se cuestiona a los laboristas y dicen, pues, ¿qué les pasó a los laboristas, no? O sea, ¿por qué no salieron a votar? O si algo como eso pasa, como dice Rodrigo, en el Estado de México, en lugar de que la gente voltea a ver, oye, ¿qué onda con la participación de Edomex? Se rompió una tendencia de casi 20 años, donde venía subiendo 2 puntos la participación y los escenarios que se hicieron de Edomex fueron básicamente que iba a salir a votar 55, 57 y salió 50. Como que la pregunta debería de ser, ¿qué le pasó a Edomex? ¿No? ¿O qué le pasaron a los morenistas que no salieron a votar y a la oposición que sí? En fin, son preguntas que te llevan al análisis y no necesariamente digo, y esto sí sería tal vez crítica a la prensa, pero esto es, ¿no? Como dicen aquí en el mundo, solo la carrera de caballos. A veces la historia más importante en realidad está en el análisis del elector. Y sí, como dice Rodrigo, una vez que quitamos todo el ruido, en realidad las mediciones nos están dando los escenarios de lo más probable que va a pasar, pero ciertamente pueden tener varianza o diferencias en términos de la precisión. Yo ahí me quedo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos. Me gustaría tomar lo que dijo Salvador. Dijo, hemos tenido que aprender a leer las encuestas. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a Salvador y a Javier, ¿cómo explican la variabilidad de resultados de esto que acaba de platicar Paco, de estas encuestas y que vemos publicadas? ¿Cómo se las explican a sus audiencias? ¿Qué elementos toman o cómo lo aterrizan para que pues la población en general, la opinión pública, pueda entender un poco mejor esta terminología un poco ajena a ellos, eso de eso, subestimar o sobreestimar? Creo que es un reto interesante y nos gustaría conocer cómo es que la comparten, cómo es que la explican a sus audiencias. Quien quiera tomar la palabra. Gracias. Están en silencio los dos, perdón. Eh, este, ¿qué, Sí, ya. sale? Adelante, Javier. Adelante, Javier. Sí, sí, gracias. Gracias, Salvador. Saludos. A ver, Saludos. mira, hay algo ahorita que decías, Paco. Déjame retomar, si no te importa. Hay algunos asuntos que se han dicho de los que Salvador, que también ahí como parte del gremio los vemos. Fíjate, en Argentina no hay encuestas, hay encuestas, pero no se dan a conocer como en México de jueves a domingo. Hablando con gente que esté en encuestas, Paco, que estaba trabajando en encuestas, el sábado ya sabían que la diferencia era de 7 puntos al menos. Ya sabían. Los de dentro. Sí, de favor a mi ley. O sea, que digamos, cuando dicen que fallaron las encuestas, pues sí, hasta el jueves, ¿no? Pero hasta el domingo no fallaron. O sea, porque eso es igual para México. Mira, yo creo que en este proceso en el que estamos viviendo, las muchas contradicciones de la sociedad, a mí me parece, contradicciones de nosotros mismos, a mí me parece que hay mucha gente que, la verdad, esto de las encuestas no le importa mucho, ¿no? Y no lo digo peyorativamente. Lo digo porque caminamos sobre otras realidades, sobre otras emociones, incluso sobre otras pasiones, ¿no? Entonces, si la gente le dices, es que el presidente tiene 70% de popularidad o no, pues es algo que él tiene al presidente cerca, se mimetiza con el presidente, está con el presidente. Y fíjense que todas estas circunstancias, no sé cómo lo viva Salvador, en su propia columna, porque cuando escribe a veces, yo al día siguiente veo que se le van encima, ¿no? Pero digo, díganme lo contrario y así nos echamos a andar para poder debatir. Déjenme abrir un paréntesis. El INAI no sirve de nada, pues debatamos al INAI, pero no me digan que no sirve de nada, ¿no? Explíquenme por qué no sirve de nada. Esto se extiende mucho a la sociedad. Hay algo que en los últimos años hemos tenido, como diría yo, pros y contras.
me quedo tantito en los contras. No hay manera de debatir nada. Entonces, cuando no hay manera de debatir nada, las encuestas se convierten, ojo, en un faro, porque dice uno, bueno, esto no se debate, etcétera, pero ahí están las encuestas, y las encuestas me dicen cómo van las cosas. Entonces, por más contradictorio que sea, 70 o 60, como quieran el presidente, y la seguridad sobre el 25 o 30%, es algo que la sociedad está, como dijo Paco, con una intención hacia el presidente, está con una simpatía, empatía, esperanza, que es una palabra muy importante en todo esto, con el presidente y esperando que algún día esto cambie, ¿no? Y entonces, esa es mi jugada, yo como ciudadano. Pero hay, insisto, en esto, así como nos hemos centrado en filias y fobias, chairos, todo esto, pues esto está en los medios. O sea, no hay manera de que no esté, ¿no? Entonces, uno va caminando en la calle y le dicen, ¿qué? Ya eres chairo, ¿verdad? Ya te convenció López Obrador. Y tú solo porque dijiste que los programas sociales están bien, ¿no? O si no, lo contrario, ¿no? El otro día dijiste que López Obrador, y vámonos. Oye, cualquier persona, ese es un clima de polarización que las encuestas no necesariamente miden, porque no hay manera de medirlo también en muchas ocasiones. A mí me parece que lo que decía Rodrigo es muy interesante, mucho más de lo que parece. De repente yo veo encuestas que son publicadas en los periódicos y digo, bueno, ¿y esto qué será, no? Y el presidente además las toma y las retoma, o el presidente a través de su vocero acaba diciendo que es el presidente siempre juega que es, no lo digo en términos de albur, pero ustedes lo imaginan, el presidente es el que tiene todo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la más grande del mundo, vamos a tener la farmacia más grande del mundo, vamos a tener, y cuando se habla de las encuestas, yo soy el segundo, nada más me gana el de la India, creo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y esa medición, ¿por qué me coloca ahí 70 y el señor Mitofsky me coloca en el Economista 56.7? Entonces, esto lo retomo, Paco, porque es un asunto que ahí debe de estar, pero esto está concentrado en una parte de la población. Lo que pasa es que se concentra la discusión solamente en un espacio pequeño, como suele suceder de la población, cuando este espacio pequeño de la población se está refiriendo a toda la población. Y ahí sí son las encuestas las que nos acaban diciendo qué es lo que presumimos ven otros. Y no lo digo en términos de distancia, sino qué es lo que ven los sectores populares, qué ven las zonas marginales, qué ven el campo mexicano. ¿Se llega hasta allá con las encuestas o no? ¿Qué es lo que ellos ven? Y cuando ellos lo ven, se refleja, se fotografía lo que ven. Y vuelvo a lo mismo. Vivimos entre contradicciones muy, muy severas, muy, muy graves por momentos. Y entonces, esto, que es la pregunta, ¿cómo se lo dices al público? Pues mira, la gente lo que quiere es que le digas cómo van, pero también la gente quiere que le digas cómo ves tú que van las cosas. Y ese es un asunto que cae en un enorme riesgo. ¿Por qué? Porque es cierto que al final todos somos amigos, como decía Rodrigo, etcétera. Yo creo que es cierto, ¿no? Pero hay muchas cosas que creo que también se desconocen en el camino. Las funciones del INAI, las funciones del Tribunal Electoral, las reglas que tiene que tener una empresa encuestadora, lo que hacen, igual que en el periodismo, en muchas otras áreas respecto a hechos en donde yo hago un uso político de las cosas, lo de febrero, lo de enero y lo de marzo, lo de mayo en el Estado de México, me parece que realmente es sumamente, a mí me parece que es sumamente criticable, que se debió haber hecho algo más con ello de lo que se hizo, ¿no? Porque también hay algo, según el sapo es la pedrada, si a mí me conviene la encuesta, pues la viento, y si no me conviene, no la viento, pero eso ya lo sabemos. Yo concluiría, a mí, ¿cómo se leen las encuestas ante el público? Pues mira, luego de repente, pues si trabajas en una empresa que saque encuestas, también pues tienes que echarle ganas a esa encuestadora. Espero que lo entiendan, que no significa hablar de otras, ¿no? Pero de repente tú ves esas encuestas y dices, fíjense, el Heraldo pasó por un apuro grande. Puso a Clara Luz en Monterrey con una ventaja casi de 40%. Y ese mismo día en la tarde le dijeron a Clara Luz, te bajas por una cuestión de género, ¿no? Eso les da un poco la idea de cómo puede uno leer en el momento y espacio concreto para que al rato todo adquiera otra dimensión. Yo diría, no hay nada como imbuir del ánimo, que esto es lo más importante, al público, que una encuesta vale por su metodología. Y esto, créanme, a veces es difícil, porque a veces no es tan fácil de explicar. A ver, 93%, tiene un margen de error más o menos 5. ¿Qué quiere decir más o menos 5? Tienes diario un público nuevo, o
posiblemente nuevo al que le tienes que explicar, ahora sí que peras y manzanas. Entonces, ¿qué es lo bonito de la encuesta para el público? ¡Pum! 60%. Ahora, ¿cómo llegamos al 60%? Me vale, 60%. Y esto no es tan fácil en un proceso de educación desarrollarlo. Yo cerraría con esto. Yo sé muy bien que si ustedes están haciendo este seminario, es porque ya saben lo que viene, ¿no? Bueno, todos lo sabemos. Nosotros lo sabemos quizás desde el ámbito periodístico, político, etcétera, pero ustedes lo saben desde el ámbito de las encuestas. Por ahí de repente Xochitl despunta, es un decir, no lo digo peyorativamente, y resulta que crece en marzo, y entonces pues van a empezar a usar las encuestas de otra manera, o alguien va a decir que tiene 30%, y entonces ese 30% se convierte en una verdad. Aquí la clave del asunto está en estar sistemáticamente poniendo todos los elementos, sé que es muy obvio, de cómo se están dando las cosas en la sociedad y en las encuestas. Pero sí tomar en cuenta algo. Me queda muy claro que las encuestas miden al país, pero el debate solo está en un pequeño sector del país. Y el 60% de López Obrador a la gente no lo alcanza a tener una dimensión precisa de ello. ¿Tiene 60%? No. A mí denme el programa social, denme esto y denme el otro, y eso adquiere otra dimensión en cuanto a la lectura de las cosas. Yo reitero, las contradicciones que viven todas las sociedades son prueba de ello, ¿no? Y, a ver, yo les pondré el ejemplo, ¿no? Macron, cuando se religió, tenía los chalecos ahí encima, ¿no? En las calles de París, y todo el mundo pensó que iba a perder. Y acabó ganando, incluso decían que iba a ganar la señora Le Pen. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues es el ánimo de los franceses. A lo mejor me llevan aquí a la barranca, o este cuate, como sea, me logra mantener, por más que me caiga mal, etcétera. Yo entiendo muy bien que los ánimos sociales son determinantes, pero sí empiezo a ver algo, Paco, lo hemos platicado mucho, que hay tendencias que muy difícilmente cambian, porque van formando en el imaginario colectivo una idea de lo que deben ser las cosas. Y eso mucho apunta a la gente a verlo, a tratar de interpretarlo. Pero insisto, debatimos mucho sobre todos, pero somos pocos los que debatimos sobre todo. Eso es lo que creo. Yo, retomando un poco lo que dice Javier sobre cómo le transmites a la gente este trabajo de las encuestas, efectivamente, lo dice Javier, no es sencillo, pero hemos tenido que ir aprendiendo. Y yo, particularmente, igual que Javier, me he acercado a gente que le tengo respeto en este trabajo y que sé que es seria, y hemos aprendido un poco de ellos a explicar. Pero creo que sería conveniente que la Maya organizara por ahí un curso para periodistas en una vez sobre encuestas, no nos vendría mal, pero a lo que voy es que sí, uno trata... me voy inscribiendo. Sí, yo también me apunto, y si es gratis mejor, como dicen por ahí, no sé qué. Pero el tema es, el asunto es que sí, yo lo que yo he hecho también en el ejercicio periodístico es irle dando a la gente estos elementos donde tratas de explicarle cuáles son las encuestas serias, ayudarle a distinguir un poco entre los charlatanes de las encuestadoras, que los hay, y los mencionaba Rodrigo, todos los conocemos, y los hemos ido identificando, ¿no? Yo al principio le daba cierta credibilidad a las encuestas de Massive Caller, pero un día que Paco me explicó, yo no, es que ellos hacen esto, y que empiezas a conocer más sobre las metodologías que ustedes usan, pues sí, efectivamente uno las va discriminando. Yo lo que hago ahora es, efectivamente, he aprendido a identificar las encuestadoras serias, y lo que hago es transmitir los resultados tal como salen. La interpretación, como dice Javier, o la explicación, yo siempre trato de decirle a la gente, pues que la encuesta es eso, una fotografía del momento, lo que ustedes saben, ¿no? Y que si una encuesta dice hoy que Claudia Sheinbaum va a ganar con el 50%, pues es válido para hoy, no para mañana, no para el mes que entra, porque eso puede cambiar, como bien dice Javier, y está sujeto a una serie de escenarios. Yo creo que hay que un poco darle a la gente elementos para que se forme su propio juicio, pero que distinga también entre encuestas serias y encuestas no serias, pero también que no sea víctima de la propaganda, lo que yo les decía. Al final yo siento que ahora no los culpo a ustedes, porque ustedes hacen su trabajo, los contratan y trabajan para un candidato o candidata, como dijo Paco, pero esos candidatos o candidatas sí les dan un uso político a sus encuestas, y sí tratan de generar una percepción en la gente. Decía Javier, al final es cierto, las encuestas impactan en un determinado círculo, podría ser el círculo rojo o un círculo informado del país que le interesan los asuntos públicos, pero al final también terminan impactando. Ahora se han convertido en este instrumento que yo decía, en la era perista era esta de boca en boca decir el PRI ya ganó, no hay manera de que la oposición no existía, pues todos lo sabemos y sabemos cómo ganaban, pero hoy un poco son las encuestas el elemento que está utilizando Morena para decir,
somos los reyes, no hay quien nos gane, no nos pueden ganar. Y eso creo que aquí hay que explicárselo a la gente, hay que decirle, sí, es una percepción, sí, es un ejercicio científico, pero retrata un momento, y eso puede variar, y usted tiene que salir a ejercer su voto porque esto no está definido. No compre esos discursos. Yo lo repito mucho en la radio. No compre el discurso de que esta elección ya se definió, que ya hay una ganadora y que eso no va a cambiar. Usted tiene la última palabra. La encuesta es un ejercicio metodológico y ahí está. Es un poco tratar de explicar esto. Ahora, hay que decirlo y hay que reconocer, decía Paco, esto que decía yo sobre lo que ha pasado con las encuestas en México, yo coincido con él. México somos un país sui generis, ¿no? Estos lugares comunes de que Kafka hubiera sido aquí un escritor costumbrista, siguen siendo válidos y para el tema de las encuestas, lo que decía Paco, no pasa en otros países que las encuestas se tropicalicen tanto y se vuelvan un instrumento de vil propaganda, vaya, con las peores prácticas, pues, ¿no? Que aparece gente que nadie sabe quién es y de pronto tiene una casa encuestadora y publica sus encuestas en un periódico, ¿no? Más o menos serio. Ese por un lado es el fenómeno. Creo que un poco pensaba yo cuando escuchaba a Paco, todo lo que llega a México de otras partes del mundo, que las encuestas es el caso, pues esta metodología, esta no sé si industria o ciencia, ya como llamarla, que llega a México aquí, la adaptamos, pero la adaptamos a nuestra forma de ser. Y lamentablemente la forma de ser de los mexicanos es corromperlo todo y las encuestas también terminan en ese ejercicio un poco de corrupción. No todas, pues, pero se ha ido dando esta depuración de lo que yo hablaba. Yo creo que hoy estamos en un punto en el que sí se distingue, por lo menos desde los que estamos haciendo el periodismo en los medios, la gente seria, coincido con ustedes, hay periodistas, columnistas, articulistas, conductores que se prestan también a esta manipulación y que apoyan a candidatos simulando encuestas que no lo son, pero creo que en general hemos ido venciendo esta parte, pues en donde pensaba yo en la aplicación de Uber, cuando decía Paco, solo pasa en México. Bueno, pues solo pasa en México que los Uber se volvieron taxis ya otra vez, ¿no? Y ya todos los códigos con los que llegaron de otras partes del mundo que nos hicieron a muchos tomar ese sistema de transporte, hoy ya no existe, no te subes a un carro que está sucio, con un conductor malhumorado, que te pone la música a todo volumen, y eso es producto de lo que hacemos los mexicanos, todo lo que nos llega del extranjero lo tropicalizamos o lo mexicanizamos, y eso no siempre termina siendo positivo. Creo que les pasó a las encuestas. Y el otro fenómeno, y yo lo digo también con toda responsabilidad, porque no somos solo nosotros los que damos la cara, los que escribimos, los que estamos ante la pantalla o ante un micrófono. La verdad es que el fenómeno de las encuestas o del uso político de las encuestas en los medios se está dando más que por los periodistas, que sí los hay, quienes se prestan a ese juego, por los dueños de los medios. Es un fenómeno, lo mencionaba Javier, a ver, yo también trabajo igual que él en el Heraldo, pero también trabajo en el Universal y lo veo en los dos medios, ¿no? Lo veo y veo cómo el Financiero también hace un uso ya politizado de las encuestas y veo que nos piden en algún medio, oye, traemos esta encuesta, por favor, ahí menciónala, ¿no? O se entrevista a la candidata que va adelante o al candidato que va adelante. Lamentablemente, también para los medios, tiene que ver con un fenómeno que está pasando en los medios. En México, los medios cada vez son menos empresas periodísticas y son más conglomerados de medios que responden a intereses de grupos empresariales. Ese fenómeno se está dando en este país y hoy varios de los medios que ustedes ubican, el Financiero, menos el Universal quizás, pero también lo tiene que hacer ahora por sobrevivencia porque pues, son fuentes de ingresos las campañas, ¿no? Entonces se meten a esa dinámica también, o el Heraldo o muchos otros, o Grupo Imagen, es decir, ese es el fenómeno, que estos grupos de medios ya no son solo empresas periodísticas, en esencia, son empresas periodísticas que se crean para mover los intereses de un grupo empresarial. Y eso nos condiciona mucho como medios y está generando este fenómeno en los que los periódicos, la radio, la televisión empiezan a manejar encuestas pues para favorecer o tratar de apoyar o de impulsar a un candidato o candidata a cualquiera de los cargos públicos. Creo que ese es el fenómeno que estamos viviendo también desde este medio. A veces yo me resisto, pero no puedes siempre decirles que no a los jefes, ¿no? Pues tienes que entrevistar a fulanito. ¿Y quién es ese? Pues es el candidato del distrito tal que va ganando, ¿no? Y que va a ganar la elección. Y no tiene un interés periodístico, pero para ellos sí tiene un interés económico, ¿no? Que yo entreviste a ese candidato. Creo que estamos ante esos fenómenos, pues, en los que hay que irlos sorteando, y yo yo agradezco igual que Javier que nos inviten a este tipo de seminarios, porque al final, pues, somos industrias que ya se están trabajando conectadas, ¿no? Y sí creo que esta retroalimentación es importante tanto para ustedes como para nosotros, porque nos da un poco de luz ahora que viene esta elección tan complicada, tan compleja,
pues hacia dónde hay que moverse y cómo hay que manejar también la información. Yo he aprendido por experiencia a ser cuidadoso con las encuestas. Al inicio me embarcaba con cualquier encuesta, hoy ya no, hoy ya distingo claramente quiénes son las encuestadoras serias de las que no lo son, y cuando doy datos de encuestas al aire o los comento en la columna, sí trato siempre de ser cuidadoso, porque además ya en época electoral tenemos ahí el yugo del INE, ¿no? Que nos puede en cualquier momento. Ya me pasó una ocasión por mencionar una encuesta, bueno, me iniciaron un procedimiento que tuve que meter abogado y todo el asunto, ¿no? Entonces, uno aprende a ser cuidadoso, la legislación ayuda, pero creo que la retroalimentación con gente seria como ustedes es bastante, sirve bastante, y coincido con Rodrigo, habría que tener también en estos foros a esos otros encuestadoras, pues a las que hay que también reprocharles este tipo de prácticas, o que expliquen qué están haciendo y cómo lo hacen y por qué, ¿no? Yo creo que es un tema al final, de responsabilidad y de ética, tanto en el ejercicio periodístico como en el ejercicio de las encuestadoras. Muchísimas gracias, Salvador. Muy rica la información, muchísimo que aprender. Ahora me gustaría solamente preguntarles a Rodrigo y a Paco si tienen alguna opinión respecto a esta explicación de la variabilidad. Si no, nos pasamos al siguiente tema porque el tiempo ya lo tenemos encima. Sí, bueno, creo que es un tema, como ambos sugirieron, de simplemente separar y distinguir. Y yo creo que a veces esto se reduce a criterios muy básicos y muy claros, porque pues el público allá afuera no está para entender muchas de estas sofisticaciones, ¿no? Y como dice Javier, pues hay que irlos, ¿no? Siempre es una tarea que no acaba, ¿no? Pero hay que seguir dándola. Y un indicador básico a mí me parece, y me llamó la atención porque yo no sabía, por ejemplo, que está en la legislación de Perú. ¿Saben si no es cara a cara, no se puede publicar? Te Una congelaste de un las cosas que poquito. les podríamos sugerir al INE, por ejemplo. Perdón, ya, ahí. Ya, ¿Sí sí, me ahí oye? está bien. Si lo quieres. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en Perú no puede pasar lo que está pasando aquí. Las penalizaciones en Argentina o en Chile son, digo, siento esta anécdota que te pasó, Salvador, pero tal vez tendrías que haber contratado 3 abogados si te hubiera pasado en Argentina o en Chile. Es decir, son legislaciones. Y bueno, en la MAI siempre hemos pugnado, ¿no? Como hace poco en el chat lo mencionó Pollux, nuestro presidente, siempre el gremio ha pugnado por la autorregulación. El problema, y es lo que se pregunta mucha gente, es eh, eh, por qué razón aquí estos fenómenos se dan, y en mucho tiene que ver con que el INE no tiene dientes. Al INE se le entregan la documentación, pero el INE nunca te va a sancionar por una buena o mala metodología. Y en otros países sí, en Brasil sí, por ejemplo. En Brasil, si tu nota metodológica no está bien, te pueden sancionar. Aquí puedes escribir lo que sea, ¿no? Puedes escribir pero pues, dices que es nota metodológica y ya está. Entonces, creo que sí podríamos tener como criterios mínimos, ¿no? En los cuales, y siento poner así, pero uno es así de claro. Hay mucha innovación, hay mucha innovación en métodos en el mundo, pero en un país donde el 70% no tiene acceso, 70, 80 a Internet o a líneas telefónicas, porque sí, puede ser que haya más de 100 millones de líneas telefónicas, pues sí, pero algunos tenemos 2 o 3, ¿no? Entonces, en realidad, el alcance está en el 60, 70%. Y les doy un ejemplo nada más de cómo digamos, esta idea de este encubrimiento es que ahora yo hago mediciones y tengo una tecnología que nadie conoce, va en contra de la industria según códigos de Weight por APOR, que son las dos grandes asociaciones. Lo que no es transparente no es replicable, y lo que no es replicable no es publicable. Son criterios muy básicos, ¿no? Entonces, si tú tienes un método que yo no conozco, ¿no? Que puede ser de cualquiera de estos ejemplos de los que hablamos, simplemente no se puede publicar, porque no se puede replicar, porque no es transparente. ¿Y qué es lo que sí da una medición cara a cara en vivienda? Que es perfectamente replicable, y la base de datos se entrega al INE. Son como criterios muy, muy básicos, ¿no? Irónicamente, Ipsos publicó recientemente, tiene una serie con paneles mundiales en 31 países,
acaba de publicar un reporte, me permiten, se los enviaré porque está creo que bastante bueno, sobre reputación de las profesiones. Y claramente la metodología de Ipsos, la tercera empresa más importante del mundo, dice que para 13 países ese panel no puede ser representativo. Es decir, no puede ni ponderar por demográficos, o sea, no es representativo. Yo digo, aquí la pregunta, hablando de un poco de tu broma, Salvador, es, ¿cómo es que aquí sí podemos, no? Claro. O sea, Todo se ¿cómo es que puede. aquí sí hay encuestas que se publican por internet y dicen que son representativas y hasta tienen margen de error, que es una muestra probabilística, es imposible, ¿no? Entonces, ellos me dicen, bueno, y de esos 31, esos 13 países está México, ¿no? Y dice, para México esto no es una muestra representativa, ¿no? No alcanzamos a todo el público, pero bueno, tomando en cuenta esos datos, el nivel de reputación de los encuestadores está en 28% a nivel mundial. México es de los que está más arriba, está en 40, estamos 12 puntos por arriba del promedio mundial, luego seguido de Brasil. Y los países donde está Esa peor, encuesta la hizo Massive Caller. no, es de Ipsos, es muy buena, o sea, porque, y curiosamente estamos, siento ponerlo, anunciárselos así, estamos arriba de los periodistas, según esa medición. Seguro. Por eso Seguro. estaría interesante que la Después de 6 años que nos han estado dando todos los días, pues oye, cualquiera. Sí, y como bien señalas, una vez que entras a este periodo democrático y hay tantas fuentes de información, es inevitable que haya una crisis de credibilidad en medios o incluso en el gremio, ¿no? Pero solamente para dar algunos datos o algunos acuerdos tal vez de cómo comunicar, y se convierte en 3 pasos, o sea, tiene que ser cara a cara, tiene que ser representativa, tiene que ser en vivienda y tiene que ser transparente y validable. Si no cumple esos criterios, no deberá ser publicable. Y así es en el mundo, ¿eh? O sea, así funciona, pero pues en México tenemos fenómenos del Mexican Uniqueness, ¿no? Pero bueno, Totalmente. gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Alguna reflexión final del tema? No, les digo que me encantan estos tipos de webinars porque todos le entendemos, todos sabemos, todos somos buena onda y todos sabemos quiénes son los malos. Queda claro que es un asunto de quién hace la encuesta, cuándo hace la encuesta y cómo hace la encuesta, ¿no? Si nosotros podemos hacer más de estos foros para poder explicar lo más que se pueda, creo que a todos nos va a ir bien en esta industria. Ok, muchas gracias. Y cedo la palabra ahora a Luis. Que ya Gracias. estamos. Pues ya estamos casi sobre el tiempo que destinamos y que les pedimos a nuestros invitados. Quedamos que terminábamos 12:30 más tardar. Entonces, me gustaría recuperar la pregunta que nos pone Gaby Alcalá en el chat de este Zoom, que es la vicepresidenta de AMAI. Nada más como una temática que nos permita llegar hacia el cierre de nuestra sesión. Entonces, les pediría si nos comparten su reflexión acerca de lo que ella pone que tiene que ver con la narrativa que tendría sentido en la sociedad, es decir, en el pueblo, en la gente, ¿no? En la parte que ellos consumen de la información para mejorar la credibilidad de las encuestas. O sea, ¿cómo podemos quitarles ese tinte de propaganda, llevarlas más hacia el mundo de información que sea útil para tomar decisiones? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que un poco está la respuesta en lo que planteaba Paco. O sea, si en otros países esto está regulado, está legislado y tiene mecanismos de control desde las instituciones públicas, creo que en México debería hacerse lo mismo. Si ya avanzamos en este proceso en el que las encuestas llegan siendo desconocidas para los mexicanos, no sabíamos ni cómo se hacían ni qué medían, y se empiezan digamos, a difundir, aunque no masivamente, como dice Javier, pero sí con una parte importante de la opinión pública, y avanzamos ya a tener ahora encuestadoras tan profesionales, con todo lo que vienen cargando también con los otros malos, como dice Rodrigo. Creo que lo que procedería, la forma de depurar esto y de hacer que ya tengamos encuestas o que sean más creíbles las encuestas para la gente o para los medios o para la opinión pública, pues es regulando el trabajo que ustedes hacen y poniendo ciertos candados, ¿no? Evitando este uso indiscriminado o político o politizado
de las encuestas. Hoy lo vemos claramente, todos los días hay una encuesta distinta publicada en un periódico distinto o en un canal de televisión o difundida en la radio, y eso creo que al final lo único que hace es contribuir a que la gente pues tenga desconfianza finalmente de las encuestas, ¿no? Si bien lo decía Rodrigo, los históricos pueden hablar claramente del trabajo eficiente que han hecho las encuestas en México, pues al final también creo que las encuestadoras están enfrentando ya también la parte donde el público mexicano ya aprendió de este tema, ¿no? Y ya no siempre les va a contestar lo que realmente piensa hacer, les va a ocultar a veces su voto, les va a mentir. Ya ha habido ese tipo de fenómenos en México y explican un poco estas variaciones que se dan como en el Estado de México, ¿no? Hay distintos factores que intervienen, pero yo creo que al final la salida sería esa, sería apuntar hacia una regulación como la tienen otros países que mencionó Paco, buscar un modelo que se adapte a la realidad mexicana y sí, tener encuestas que estén, digamos, controladas en cuanto al manejo que se le puede dar. Y a mí me gustaría que las campañas volvieran a la época en que las encuestas eran un instrumento de medición interna, que era útil para los candidatos, que era útil para saber cómo estaban avanzando o si no estaban avanzando y qué tenían que cambiar, pero no en esta forma propagandística que se están usando, que creo que lo único que hace es afectar a la industria que ustedes representan. Pues al final se genera desconfianza y se genera esta idea de que los encuestadores también se prestan a un juego político que aún siendo su trabajo, pues termina siendo también un tema de una relación comercial con el poder político. Creo que eso nos ayudaría, pues, y profesionalizaría y haría más fácil también para los medios a explicarle a la gente cómo se manejan las encuestas y qué tan serias están hechas y difundidas sus datos, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador. Javier, ¿alguna opinión? Sí, gracias. A ver, yo creo que el nombre del juego pues acaba siendo la profesionalización. Yo creo que eso está muy claro, ¿no? La profesionalización en todos los sentidos. Yo, no, más que escéptico, trato de ser realista, ¿no? Creo que de alguna manera Salvador ahí lo perfila. ¿Por qué? Porque, oigan, así como hay encuestadoras serias, hay encuestadoras no serias, hay periodistas serios, hay periodistas no serios, hay abogados serios, hay abogados no serios. Hacemos la lista si quieren, ¿no? Que es interminable. Pero también hay un estado de las cosas. Y yo creo que el estado de las cosas define mucho lo que está pasando con ciertas áreas que tienden a ser particularmente sensibles en la vida de un país. Y en este sentido, yo no le echo la culpa a quien gobierna, pero es evidente que en su intento de cambiar las reglas de los últimos años en el país, entramos en un terreno caótico y en muchas cosas sin rumbo y con una narrativa profundamente impositiva. Entonces, hay muchas cosas que también se terminan por cuestionar. Si a mí me dicen que el 75%, 70% de la población está a favor del presidente y me lo dicen en la mañanera y ahí nomás para que vean, y por otro lado me sacan una encuesta que dice algo diferente, la narrativa del poder es en la mayoría de los casos la que prevalece por el proceso exponencial. Entonces, ¿de qué estas cosas van a seguir? Van a seguir. O sea, vamos a estar en eso. Yo veo muy difícil que de aquí a junio vayan a cambiar las reglas del juego. Entonces, ahí es donde entran ciertos mecanismos que son importantes de atender de manera muy precisa. El más importante tiene que ver con regulaciones. ¿Las regulaciones para qué sirven? Que esto siempre es un asunto, ya sabes, delicadísimo, no me regulen, etcétera. Es para crear las reglas del juego. Y las reglas del juego en este sentido deben de cambiar de cómo están ahora. Yo creo que el INE tiene que ponerse a discutir y a debatir este tema. La clave del asunto es que yo no estoy tan seguro que el INE lo quiera discutir, no tanto por algunos de sus consejeras o consejeros, sino por los representantes de los partidos políticos. Si revisamos qué ha pasado en los últimos años con las encuestas, si algún partido las ha utilizado para todos los designios que se puedan imaginar, incluyendo encuestas para designar a sus candidatos, ha sido Morena. Y veo difícil que Morena vaya a querer cambiar esto, que de alguna forma es un referente para sus decisiones, pero sobre todo es un elemento para su propaganda política. Y en este sentido va a ser muy difícil cambiar el asunto. Entonces, volvemos a la esencia. En la medida en que se estén profesionalizando las cosas, pues van a cambiar y van a entrar en otro terreno. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. En la medida en que
los medios de comunicación se profesionalicen al máximo, pues vamos a evitar estos fenómenos como el que de repente, oye, como cuate se entrevista a fulano, ¿no? Porque pues, es diputado por un distrito en Zapotitlán y nos conviene porque va a meter, ahí que hace uno también, ¿no? No se trata de no hacer, sino ver cómo hacer, porque son reglas en las cuales de alguna u otra manera todos participamos. Yo creo que lo que viene no va a ser muy diferente de lo que estamos viviendo, porque no veo caminos para dirigirlos hacia otro lugar. Lo que sí creo es que una organización como la de ustedes tiene que hacer una especie de statement, debe de hacer un hasta aquí y decir, a ver, nosotros estamos haciendo esto y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Si hay otros que lo utilizan, nosotros nos hacemos a un lado y le pedimos al INE que claramente defina los terrenos de unos y otros. Yo creo que, la verdad se los digo, veo difícil que se pueda hacer algo más. Y veo difícil que se pueda hacer algo más porque la lucha por el poder es descarnada. O sea, van a tratar, tú imagínate que te aparezca de la noche a la mañana, es un ejemplo que Xochitl crece, imagínense lo que van a decir otros, y habrá que ver si sí creció, y entonces todo se vuelve el descarnado, y dejen que el Movimiento Ciudadano lance a su candidato, ¿no? Porque van a decir, nosotros en una semana, miren cómo cambiamos las reglas de las popularidades en cuanto a candidatos, que no marchen. Digo, espérenme, no fue así, pero fíjense qué narrativa se creó. Samuel de la noche a la mañana parecía estar en segundo lugar, ¿no? Y yo no vi una sola encuesta en que estuviera en segundo lugar, de no ser las encuestas que le convenían a Samuel, ¿no? Y entonces volvemos otra vez al origen. Cerraría. Profesionalismo. Hay una organización como ustedes, que es la más seria que tiene el país, la más profesional, pues también tiene que poner un, pum, a ver, ahí les vamos, nosotros estamos en esto. Y yo creo que ahí también, ¿no? Pues hay que apelar a la conciencia de cada quien, ¿no? Pues digo, ahí Salvador sabe bien lo que digo en ese sentido como colega, ¿no? O sea, pues uno tiene que buscar la manera de no dejarse llevar, ser lo más profesional. Yo siempre digo esta idea de que uno arma rompecabezas, pero no los acaba, no la arma del todo, porque uno espera que el público también tenga su opinión y trate de armar todo el rompecabezas. Pero sí veo en este momento una situación que será igual de compleja que ahora. Y si ahorita estamos viendo algo, yo siempre pienso que esto es como la película Tiburón 2, ¿no? Que uno se quedó totalmente asustado con Tiburón 1 y el tráiler de la película Tiburón 2 era nomás la música tum, 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 todo en negro y de repente te decían cuando usted pensó que el peligro había pasado y te aparece Shark 2, ¿no? O sea, yo no creo que vaya a ser un asunto nada sencillo. Es descarnada la lucha por el poder. El presidente va a jugar de manera brutal, va a acompañar a su candidato lo más que pueda. Y en ese sentido, piensen dónde van a quedar las encuestas, dónde van a quedar los medios, dónde van a quedar diferentes actores. Por eso desde ya, pues vayámonos preparando, porque en la medida en que haya profesionalización y credibilidad, gane quien gane, nosotros al fin y al cabo cumplimos nuestra función, unos como periodistas, somos como otros como encuestadores. Y diría algo más, yo no sé si de repente tuviéramos que enseñarle a los niños y a las niñas, no exagero, qué significa una encuesta en la sociedad. ¿Qué significa que uno vayan y le pregunten? Entiendo que mucha gente no quiere contestar por problemas de inseguridad o por problemas de impuestos, pero lo que sí creo que sí es muy importante a lo mejor en secundaria empezar a meter cosas que signifiquen para explicar, a ver, López Obrador ganó las elecciones que tanto les gusta de 2018 y las encuestas mostraban desde meses antes. ¿Qué es una encuesta? Cosas de ese tipo que le permitan el ensanchamiento, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación que se vaya sistemáticamente formando y entonces veremos si el 2027 nos sirve de algo en esta materia, si hemos avanzado, el 2030 y pues bueno, ya como una forma de vida, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. ¿Comentarios finales, Rodrigo? Sí, decían que la primera encuesta, un poco siguiendo el tema de Salvador, de porcentaje que aprueba o no aprueba Andrés Manuel, y te dicen cuando lo ve, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo mi suegro, ¿no? Que es un abogado de 70 años aquí en Benito Juárez, que odia a Andrés Manuel, ve las mañaneras todos los días y te manda una encuesta que hecha por elcacas.com y te dice, aquí yo tengo los datos donde está el 40%, ¿no? Lo aprueba el 40%, entonces yo saco una donde tiene el 70 y tantos por ciento y me dice, es que te está contestando así porque seguramente quiere programas sociales esas personas. Y yo le contesto, es correcto. Mi papel como encuestador no es decir esta aprobación
tal porcentaje lo dice solo por lo, ¿no? La gente está contestando en las encuestas si aprueba o no. ¿Por qué contesta eso? Ya vienen las contradicciones de la sociedad de las que hablaba Javier. La primera encuesta que se hizo, me gusta poner este ejemplo porque lo refleja tal cual. La primer gobernante que hizo una encuesta se llamaba Poncio Pilatos y le preguntó a la opinión pública a quién tenía que crucificar, a Jesús o a Barrabás, y la gente decidió a Jesús. Nunca preguntó quién era mejor persona, quién era más buena onda, nunca preguntó quién quería esto. La gente dijo a quién, la pregunta de la encuesta era clara: ¿a quién quieres que me eche? ¿A este o a este? Sí, la encuesta refleja lo que te contesta o no una sociedad en su conjunto, la opinión pública en su conjunto. Si esas respuestas afectan a unos, si estas respuestas vienen por un causal de otro tipo, las encuestas, como bien lo dijo Pollux al principio. Perdimos un poquito la señal ahí con Rodrigo. Paco, ya estamos sobre el tiempo, si nos Lo ayudas a que, cerrar. lo que Rodrigo quiso decir, déjame lo interpreto. No, primero darles las gracias, Javier Salvador, de verdad, no tiene idea cómo nos dan luz, cómo nos ayudan con esto. Espero que podamos contar con cuenten con una suscripción gratuita al curso. Esa ya es una promesa institucional, espero que mi presidente me avale. No, pero siempre creo que lo que nos cuesta trabajo es, o bueno, por lo menos viendo esta larga historia a la que se referían, que ciertamente no tenemos como momentos históricos. Esta encuesta a la que te refieres, Javier, de hecho yo no sabía que había tantas encuestas sobre México hasta que trabajé en el Roper Center y me hice una recolección de preguntas que había en ese banco de datos sobre México. Hasta los 90 eran más de 600 y empezaban por ahí de 1937, 38, que los mexicanos les preguntaban si se sentía un poco más afín a los alemanes o a los gringos. Ustedes se imaginarán que estaba atrás de esa medición, ¿no? Y durante el periodo del TLC hubo muchísimas, ¿no? De la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94. Todo esto es estudios que mandó a hacer Estados Unidos en México. O sea, ellos nos tienen radiografiados, ¿no? Hace ya vamos casi para más de 70 años. Dicho esto, en México ciertamente yo creo que hubo un momento clave y un actor clave fue el periódico Reforma, que en el 97 sacó una medición donde decía que el candidato del PRI podía perder y efectivamente perdió una gobernatura, ¿no? Antes hay una historia muy larga de encuestas internas, pero las públicas, a mí me parece que ese es un punto fundamental y de ahí siguieron los medios, me parece a mí, con una participación en general muy positiva, porque es el dilema, ¿no? Es decir, esta anécdota que tiene Javier donde ya todo el mundo sabía adentro que Milei iba a ganar, ¿no? Adentro, ¿no? Que eso nos pasa en muchas elecciones, pero afuera nadie lo sabe, ¿no? Y afuera se quedan con el dato del jueves. Como que la pregunta y el rol que estamos jugando, como nos estamos, en el cual nos están involucrando, como dice Salvador, es peligroso, pero en realidad ni una elección te garantiza que un buen candidato sea un buen gobernante. Una encuesta tampoco, ¿no? Pero es decir, en eso como que no hay garantías y no es por quitarnos responsabilidad, pero es simplemente lo que te da el método, ¿no? Pero ciertamente es un rol peligroso y lo estamos jugando y creo que lo tenemos que jugar bien, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias Muchas por eso. gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos sobre tiempo y no me queda más que agradecer a todos ustedes y sobre todo a nuestros invitados especiales, Salvador, Javier. Muchísimas gracias. Todo esto nos lo llevamos nosotros de tarea como unos comentarios muy valiosos. Pretendemos seguir organizando estos diálogos, esta parte, y a lo mejor si nos vuelven a otorgar un poco de su tiempo, los volvemos a convocar porque se nos quedan un buen de temas pendientes. En el chat hemos también recibido varias preguntas y la promesa es pues retomarlas, ¿no? Más adelante, porque son inquietudes que tenemos en el gremio y que nos parece que debemos seguir comentando. Entonces, muchísimas gracias a todos, en especial a nuestros invitados.
Muchas gracias por la invitación, en verdad. Invítenme y yo estaré. Gracias. Gracias, Muchas Javier. gracias. Gracias, Salvador. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias.